Buenos días, hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos y biocampos. El día de hoy analizaremos la distribución de sensibilidad de las derivaciones de electroencefalografía. Entonces, evaluemos esa sensibilidad. Este análisis está basado en el artículo de Roos y Driscoll, escrito en 1969, en el cual muestra la evaluación de la sensibilidad de los electrodos, una aplicación del teorema de reciprocidad. El profesor Malmibu realizó este mismo análisis para realizar una verificación en 1997. Presentó ese trabajo titulado Distribución de sensibilidad del electroencefalograma y el magnetoencefalograma en la revista IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Y esos fueron los resultados que se encontraron. Entonces, tenemos un volumen conductor esférico, el cual está conformado por tres materiales. Uno que es la piel, el hueso y la materia cerebral, ¿cierto? Como se había visto en clases anteriores, existe una relación de resistividad entre lo que es el scalp, el hueso y la materia gris de 1 a 80 a 1. Acá se presentan los radios para cada uno de estos materiales y lo que se pretende hacer es encontrar la sensibilidad que tendría una derivación colocada en este punto y en este punto con respecto a las señales que se generan en el volumen fuente, que es el cerebro, ¿sí? Entonces, al aplicar una corriente de prueba, de 1 amperio entre los electrodos, encontramos que las líneas de campo eléctrico se distribuyen todas sobre la piel. Algunas de estas logran atravesar el hueso y se distribuyen de manera lineal hasta llegar hasta el otro lado, al retorno de corriente. Se define una superficie conocida como el área de la sensibilidad media, y es el área donde se detecta más o menos el 80% donde se encuentra más o menos el 80% de la sensibilidad de la derivación. Es decir, cuando nosotros estamos midiendo entre dos puntos en el cerebro, los potenciales que estamos midiendo son correspondientes en un 80% a las corrientes que se generan en estas áreas de media sensibilidad. El otro 20% corresponde a las señales que se generan en el interior del cerebro. Por lo tanto, la mayor sensibilidad, como se esperaba, se encuentra sobre la superficie, sobre la corteza cerebral. Al realizar un movimiento de estos electrodos, cambiando el ángulo de aplicación, podemos observar que también se desplaza el área de media sensibilidad. Entonces, a medida que movemos los electrodos o que hacemos mediciones bipolares entre diferentes pares de electrodos, obtendremos diferentes señales en el cerebro. Si continuamos moviendo los electrodos, llegaremos a una área en la que encontraremos mayores sensibilidades. Entonces acá podríamos decir que en este punto encontramos componentes tangenciales a la ubicación de los electrodos, mientras que en esta primera configuración encontramos sensibilidad frente a las componentes radiales con respecto a la superficie del hueso o la superficie del cerebro.
Ahora hablemos un poco acerca del comportamiento de la señal electroencefalográfica. Entonces tenemos señales del tipo beta que van desde 13 Hz hasta los 30 Hz y se encuentran más que todo en la zona frontal y parietal. Tenemos las ondas alfa que están entre 8 y 13 Hz, se presentan más que todo en la área occipital. Tenemos las ondas teta que van entre 4 y 8 Hz, se presentan más que todo en niños y cuando estamos en estado de sueño en adultos. Tenemos las ondas deltas, también se presentan durante el sueño o en niños. Y tenemos algunos fenómenos extraños que se conocen como los picos y se generan más que todo en casos de epilepsia. Tenemos señales despierto, sueño ligero, sueño REM. REM quiere decir movimiento ocular rápido. En sueño profundo y cuando hay muerte cerebral no se detecta ningún tipo de actividad. Se realizó un estudio en el cual se intentaba determinar cómo era la fase de sueño y qué señales se encontraban durante el periodo circadiano de sueño y se esperaba obtener que a medida que se fuera avanzando en la noche se fuera yendo más y más profundo en los estados de sueño. Esto durante las 4 horas, yendo más profundo y apenas pasaban 4 horas, se iba retornando ligeramente hacia el estado de despierto. Esa era la asunción que se tenía, sin embargo, en el estudio se encontró que esto no ocurre de ninguna manera, sino que nuestro cerebro va saltando entre los diferentes estados en diferentes momentos de la noche. Como se puede observar en la gráfica, hay unos momentos en los que nos encontramos en sueño REM, otros en los que nos encontramos en una etapa 1 de sueño, una etapa 2 de sueño, sueños profundos, y nos vamos despertando y nos vamos cambiando las ondas de sueño durante la noche. Listo. Ahora hablemos acerca de la cantidad de electrodos. A una mayor cantidad de electrodos se obtiene una mejor imagen o una imagen con mayor precisión acerca de la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Esto es muy importante porque, como les mostré ahorita en el análisis de sensibilidad, la configuración de electrodos que se colocan de manera superficial únicamente nos permite medir los potenciales en la corteza cerebral. ¿Sí? Podemos colocar muchos electrodos y obtendremos unos mapas de potenciales mucho más definidos, pero siempre teniendo en cuenta que estas medidas se realizan únicamente sobre la corteza cerebral. Hemos llegado incluso a tener equipos que realizan hasta 200 medidas en 256 canales. Esta es una electroencefalografía de un paciente con 256 canales, equipos demasiado complejos y costosos, pero permiten tener altas resoluciones en la medición. Diferentes tipos de sistemas de electroencefalografía. Hay unos sistemas que trabajan por medio de cámaras para determinar la correcta ubicación de los electrodos y así poder determinar los ajustes, los modelos de ajuste para determinar la señal, la procedencia o el origen de la fuente de la señal. Y esta tecnología ha avanzado tanto que ya ahorita se ha vuelto de bajo costo y existen sistemas que permiten ser utilizados como sistemas de interfaz entre la máquina y el humano y le permiten controlar por medio del pensamiento o por medio de señales cerebrales
e interfaces de usuario como los computadores. Si nosotros quisiéramos medir el potencial no solo en la superficie del cerebro, sino que quisiéramos medir más profundo, lo que deberíamos hacer es tratar de realizar una homogeneización de la señal, homogenización. Para esto, tenemos que al ubicar la fuente, al ubicar los electrodos en dos puntos, únicamente tendremos información acerca de la superficie en los puntos cercanos a esa ubicación. Para obtener para obtener información de fuentes profundas, lo que debemos hacer es igualar la sensibilidad de nuestro sistema. Esto se hace mediante técnicas que yo ya les enseñé previamente, que es haciendo la simulación de que tenemos un volumen conductor homogéneo en el cual estamos aplicando una medida. Para esto se aplica la técnica de las resistencias que ajustan o que hacen simulación de que el volumen conductor se comporta como infinito. Entonces, al colocar un solo par de electrodos, obtenemos una sensibilidad solamente sobre la superficie. Al ir aumentando el número de electrodos, obtenemos diferentes sensibilidades y así vamos igualando la sensibilidad en todo el volumen conductor. Cuando ya tenemos muchos electrodos, podemos detectar con igual sensibilidad una fuente que está ocurriendo por acá en el centro como una fuente que está ocurriendo en la superficie. Eso tiene el problema de que aquí igualamos la sensibilidad, es decir, todo lo que ocurra tanto en la corteza como en el interior lo vamos a poder detectar. En este caso, solamente detectamos lo que ocurre en la corteza. Pero para hacer una medición únicamente de fuentes que se encuentren en el interior y que no se vean contaminadas por las señales que se encuentran en la corteza, es imposible. Hasta el momento no se ha encontrado la forma de hacerlo a través de electrodos superficiales. La única manera sería introducir un electrodo hacia la fuente que queremos medir y colocar el electrodo de referencia en la superficie del scalp, y de esta manera tendríamos una derivación entre esos dos puntos que nos permita medir la fuente en el interior. Hasta el momento es la única forma conocida. Se está realizando investigaciones en la actualidad acerca de cómo cambiar esa sensibilidad, pero no se ha tenido pues mucho éxito. Entonces, en este estudio, en promedio 114 electrodes fueron usados para homogeneizar la sensibilidad del campo de derivación. Se mejoró mucho el SNR o la relación señal-ruido con un factor de 1.7 y se necesitan menos épocas de muestreo para mejorar aún más la relación señal-ruido. Como les había comentado, mientras más cerca tengamos los electrodos o sí, los puntos de medición, obtendremos medidas más acertadas acerca del comportamiento tangencial de las fuentes. Por ejemplo, vean acá el movimiento de las neuronas, de los surcos cerebrales, las diferentes señales que se producen en sus direcciones. En este caso, en esta derivación, obtendremos información más acertada acerca de las componentes tangenciales, es decir, en dirección de la derivación. En el caso en el que tengamos un electrodo acá y el otro en la parte posterior, obtendremos información más acertada acerca de las componentes radiales. Entonces, de ahí el por qué para hacer la medición del electroencefalograma se utilizan tantos electrodos, porque midiendo la
la diferencia potencial entre dos electrodos cercanos, puedo determinar las componentes tangenciales y midiendo la diferencia potencial entre dos electrodos alejados, puedo medir las componentes radiales. También apoyados del método de magnetoencefalografía podemos obtener información acerca de la componente radial y la componente tangencial del vector fuente que está interviniendo en ese momento. A continuación hablaremos acerca del corazón y de cómo se realizan las mediciones de señales eléctricas en el corazón.